Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer este precioso punto hojas. La muestra está tejida con aguja número 4 y estuve utilizando hilo de algodón. Así se ve más de cerca, son hermosas hojas caladas. Aquí tejí dos motivos a lo ancho y dos motivos a lo alto, un poquito más, 1, 2 y medio. Bueno, hay diagrama. El diagrama, como siempre, voy a dejar publicado en mi blog Silvana Team. Link van a ver en la descripción de este video. Ahora vamos a tejer un motivo a lo ancho y un motivo a lo alto. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 23. El motivo ocupa 23 puntos, son todos estos puntos. El punto que está, o sea, el cuadrado en blanco, significa no hay punto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tejemos, miren, revés, revés, revés. Este símbolo no significa nada y tejemos dos puntos juntos, derecho, 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 y así en todas las vueltas estos puntos directamente como que si no existieran. Por eso montamos la cantidad de puntos múltiplo de 23 más 2 puntos de borde, y a lo alto repetimos 19 vueltas. La vuelta número 21 tejemos igual que la 1, y en las vueltas pares todos los puntos tejemos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés, y como siempre leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda. Tejemos todos los puntos hasta aquí y repito los puntos las veces que hace falta. Sobre las agujas tengo 25 puntos montados. Empezamos a tejer vuelta número 1, primer punto de borde, paso sin tejer, y tejemos 3 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple. Paso un punto sin tejer, tejemos un punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido y sigo tejiendo al derecho 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Dos puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por delante, serían dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. En la vuelta número 3 voy a mostrar cómo tejer este punto, que se teje un poco diferente. 3 puntos al revés, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos al revés, último punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. Primer punto de borde, paso sin tejer, tejemos el punto que se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho, lazada tejemos al revés, y el punto que se nos presenta al revés tejemos al revés, y así tejo hasta finalizar la vuelta número 2. Seguimos con la vuelta número 3, punto de borde, 3 puntos al revés, disminución simple, paso punto sin tejer, tejemos un punto al derecho y deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, 6 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. En este caso voy a cambiar la orientación de los puntos de tal forma para que el punto esté posicionado de esta forma, uno y otro, y así al tejer los 2 puntos juntos al derecho, los puntos aquí en este lugar no sale cruzado. 3 puntos al revés, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, 3 puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 5, primer punto, paso sin tejer, tejemos 3 puntos al revés,
disminución simple, 4 puntos al derecho, cambiamos la orientación de los puntos y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 3 puntos al revés, 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 7, tejemos 3 puntos al revés, disminución simple, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 3 puntos al revés, 3 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 9, punto de borde, 3 puntos al revés, disminución simple, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 3 puntos al revés, 4 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, 4 puntos al derecho, 3 puntos al revés, punto de borde. En la vuelta número 11 tejemos 3 puntos al revés, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos al revés, disminución simple, 8 puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 3 puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 13, 3 puntos al revés, derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, derecho, 3 puntos al revés, disminución simple, 6 puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 3 puntos al revés, punto de borde. En la vuelta número 15 tejemos 3 puntos al revés, 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, 3 puntos al revés, disminución simple, 4 puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 3 puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 17, tejemos 3 puntos al revés, 3 puntos al derecho,
lazada, 2 puntos al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés, disminución simple, 2 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 3 puntos al revés, punto de borde. Vuelta número 19, la última vuelta del motivo, tejemos 3 puntos al revés, 4 puntos al derecho, lazada, 2 puntos al derecho, lazada, 4 puntos al derecho, 3 puntos al revés, disminución simple, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 3 puntos al revés y punto de borde. Vuelta número 20, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 21, tejemos igual que la número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.